Vamos directamente a la palabra. Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29. Y vamos a continuar viendo este proceso de lo que Dios había ordenado o ha mandado, que tiene que ver con el servicio y la adoración a Él. Y la semana pasada, nuestro hermano Arturo dio un panorama profundo, o más bien de cómo Dios nos ha buscado, cómo lo encontramos, y tiene que ver con lo que es el tabernáculo. Y vamos a seguir viendo todo lo que tiene que ver con lo que es el tabernáculo. Entonces vamos hoy a ver el capítulo 29, y Dios había dado indicaciones de la vestimenta que tenía que tener los sacerdotes. El día de hoy veremos lo que es la consagración y algo importante de lo que Dios pide para que ellos puedan servir. Estamos hablando de Aarón y sus hijos, que Dios los ha llamado para que sean ellos los sacerdotes. Y vimos la semana antepasada que un sacerdote era un representante del pueblo de Dios ante Dios, y un representante entre Dios delante del pueblo. O sea, era un intermediario. Recuerden que el hombre, por su condición, no podía acercarse a Dios, y lo que Dios hace es que levanta a una persona que sea ese mediador, y de esto es lo que estuvimos hablando acerca del sacerdote. Y leímos, no sé si se acuerdan, leímos unos pasajes en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y hablamos de que Dios a nosotros también nos ha dado este ministerio de sacerdote, porque somos intermediarios el día de hoy entre la gente y Dios. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 9, ahí mismo donde estamos, Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros nos hemos convertido en representantes de Cristo, somos embajadores de Cristo, y el sacerdocio tiene un simbolismo también para nosotros. Entonces lo vamos a ver con Aarón, y lo vamos a poder aplicar también a nuestra vida. Entonces ahorita veremos qué es lo que Dios pide y todo el proceso que tienen que hacer para poder servir. Pero antes oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque a través de tu palabra, Dios, podemos conocerte y podemos saber lo que tú haces con nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla, nos enseña y nos dirige. Ayúdanos a entender, a comprender, quita toda distracción, toma el lugar en este momento y tú sea hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Antes de que empiece Aarón a servir y su familia, Dios les pide que tienen que hacer algo muy importante para poder servir, y eso tiene que ser es consagrarse. Y lo vamos a ver en el versículo 1. Éxodo 29:1 dice así, de esta manera: esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite,
y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y el canastillo lo ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Lo que está a punto de hacer Moisés es lo que Dios le ha hablado. Y quedamos muy claro en el primer versículo. Ellos tenían que ser consagrados. ¿Qué es ser consagrados? Bueno, consagrados es apartar para el culto de Dios alguna cosa o cosas o una persona. Aquello que se consagraba era aquello que se utilizaba solo para el servicio de Dios. Y a mí me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros queremos consagrar algo y cuando venimos a presentar a nuestros hijos, de repente queremos consagrarlos a Dios y queremos dedicarlo a Él, y esto es bueno, pero cuando algo se consagraba para Él, solamente se utilizaba para el servicio de Dios y podía emplearse no podía emplearse ni a más cosas ni a más trabajos, porque eran del Señor, le pertenecían al Señor, eran propiedad de Él. Entonces, cuando Dios llama y le dice a Moisés, esto es lo que harás para consagrarlos, y es lo que vamos a ver ahorita. Pero ¿por qué pide consagrarlos? Dice ahí, para que sean mis sacerdotes. Y esto me ayuda a entender algo. Nadie podía servir a Dios si antes no se consagraba. Entonces ellos tenían que ser consagrados primero para poder servir y para ejercer este sacerdocio. Y lo que acabamos de leer, Dios les pide varios elementos que van a utilizar para la consagración. Primero le dice que tome un becerro de la vacada. También le pide que tome 2 carneros sin defecto y panes sin levadura, tortas sin levadura y hojaldre que tenían que ser ofrecidos. Todo esto tenía que ser entregado a Dios, ofrecido a Dios en un sacrificio. Tenía que ser ofrecido, tenía que haber derramamiento de sangre en el sacrificio, y tenía que haber también con los panes, me habla de una comunión que tenía que ver con Dios. Entonces, solo así podían ser consagrados para poder servir a Dios, con sacrificio y con comunión. Versículo 4, sigamos leyendo y vamos a ver un poquito más lo que nos dice la palabra. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Lo primero que tenían que ser estas personas que se iban a consagrar, que eran Aarón y sus familias y sus hijos, es que tenían que ir a la puerta de la reunión o del tabernáculo delante de todo el pueblo. Y interesante, Moisés los tenía que lavar. Y yo me ponía a pensar, ¿no? O sea, creo que aunque es una ceremonia ante todo el pueblo, como que podría ser algo medio de humillación, ¿no? Que alguien te bañe, que alguien te esté lavando, como que no es algo tan fácil que puedas hacer. Pero ellos tenían que hacer, que Moisés tenía que lavarlos. Interesante, porque lo que vamos a ver solamente se iba a hacer una sola vez en el momento de la consagración. Versículo 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Ya todas las vestiduras ya lo vimos en las semanas pasadas. Pueden ustedes buscarlo, si no lo pudieron ver, pudieron verlo ahí en la página de YouTube, para que puedan ver tanto los videos, las imágenes y la explicación que estuvimos viendo. Pero ahora no solamente Moisés tenía que lavar a Aarón y a su familia, sino también ahora los tenía que vestir. Y igual, yo creo que alguien te vista no es nada tan
tan padre, ¿no? Era como, yo veo como que algo que te puede dar incluso pena, pero toda esta ropa, me dice la Biblia, que era para la gloria y la hermosura de Dios. Tenía que ser de esta manera. Versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El tercer paso, el primero fue lavarlos, después fue vestirlos. El tercer paso tiene que ver con la unción. Era un aceite especial para ellos poder ser ungidos. En aquel tiempo, solamente 3 oficios necesitaban ser ungidos. ¿A quiénes se les ungían? A los que eran profetas, a los que eran reyes y los que eran sacerdotes. Y esta manera de derramar aceite sobre ellos era una manera simbólica de respaldar el llamado que Dios está haciendo a su vida. Y solamente se hacía una sola vez. Y eso era lo que era la consagración. Tenían que ungirlo. Muy parecido a lo que Jesús dice, o dice el profeta y también Jesús, en Isaías 61:1. Si quieren yo se los leo nada más para que no vayan. Cuando dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido para enviar a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esa unción simboliza el Espíritu Santo que necesitamos todos nosotros para ejercer la obra a la cual Dios nos ha encomendado. Si nosotros no tuviéramos su Espíritu, la unción de parte de Dios, seríamos incapaces de hacer la obra que Dios nos ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés con Aarón y sus hijos? Primero los lava, segundo los viste, tercero los unge. Es el proceso en el cual llevan. Versículo 8. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio de derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. A mí me llama la atención que el llamado que Dios está haciendo, la consagración, no solamente es para Aarón, sino es para Aarón y para sus hijos. Y ellos eran parte del mismo llamado que Dios dice. Incluso dice ahí que tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Era un llamado para siempre de Dios para esta familia. Y eso es importante que yo pueda o pudiéramos aplicarlo de esta manera. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Dios, una, para ser sus hijos y dos, para servirle, creo que es bien importante que nosotros aprendamos, no solamente nosotros venir a Dios, sino también traer a nuestros hijos. Porque esto me habla de la importancia de que mis hijos también sean consagrados para Dios. Padre, sería un gran error que nosotros estemos viendo por nuestra salvación, por nuestra intimidad, por nuestra relación con Dios y saber o estar conscientes que mis hijos se van a perder de estar delante de Dios. Eso sería algo horrible. Porque no se trata de venir solamente y traer a nuestros hijos a la iglesia. No se trata solamente de acercarlos a una reunión. Lo que se trata es que yo pueda ver que mis hijos crezcan en el llamado de Dios y que ellos puedan ser consagrados. No vamos a hacer el ritual que estamos viendo aquí. No vamos a venir a lavarlos, a vestirlos, a ponerles algo, pero sí a que ellos puedan saber que están apartados completamente para Dios. ¿Y esa responsabilidad de quién es? De los padres. A nosotros nos corresponde plenamente, porque nuestros hijos son herencia de Jehová, pero daremos cuentas. Y no puedo yo estar viendo por mi salvación, por mi bienestar espiritual y sin saber
cuál es el estado de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que aprender a acercar a nuestros hijos para que sean consagrados. Ahora, ¿cómo lo hacían? Sigamos leyendo, versículo 10. Después llevará, recuerden que primero era, otra vez, los lavaban, los vestían, los ungían. Después, Dios les había pedido unos animales, dice ahí, versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre, toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Veremos a partir de ahora algunas ofrendas. La primera ofrenda que vemos en este momento es la ofrenda por el pecado. Y venía la familia, Aarón y sus hijos, y ponían sus manos sobre el animal. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Bueno, había un intercambio. Todo el pecado que había en el hombre venía a caer sobre el animal de una manera simbólica. Y toda la limpieza y la pureza del animal caía y venía sobre ellos. Y era una manera en cómo el animal tomaba el pecado de ellos en lugar de ellos. Este animal era degollado delante de Jehová, dice en el versículo 11, y matarás el becerro delante de Jehová. Y la sangre, dice, con tu dedo lo pondrás sobre los cuernos del altar, y la demás sangre se derramaba al pie del altar. Todo se quemaba como ofrenda de pecado, y era una ofrenda para el perdón de pecados para los mismos sacerdotes. Aprendamos, estamos viendo una ceremonia que solamente estaba enfocada en Aarón y su familia. Esto se hizo solamente al momento de consagrarlos. Se hacía de esta manera, y entonces ellos estaban ofreciendo una ofrenda por el pecado. No podían entrar a servir a Dios sin antes no habían sido perdonados sus pecados. Por eso la Biblia me enseña que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, la primera ofrenda tiene que ver con el pecado, por el perdón de pecados. Versículo 15. Veamos ahora el segundo sacrificio o segunda ofrenda. Esta es la ofrenda quemada. Versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás del carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. La primera, no se quemaba todo delante de Dios. Una parte estaba fuera. En esta parte o en este sacrificio, dice ahí, quemarás todo el carnero sobre el altar. Y pasaba lo mismo. Traían un carnero, la familia ponía las manos sobre él, y había el mismo proceso de intercambio. El carnero
tomaba el lugar de la persona de una manera simbólica y era una manera de poder, porque se tomaba el carnero y se quemaba todo. El simbolismo de ese sacrificio era una dedicación total a Dios. En otras palabras, una entrega total. Este sacrificio representaba o significaba entregarle todo a Dios. Aquí todo se quemaba. No quedaba nada, porque me habla de una entrega. Y era decirle a Dios: Dios, me estás llamando a servirte, me estás llamando para que yo pueda ser tu sacerdote, me estás consagrando. Y en el primero fue: yo te pido por mis pecados. Pero en el segundo está diciendo: yo me entrego por completo. Ese carnero estaba tomando el lugar de ellos y decían: así como el carnero completamente dedicado y ofrecido a ti, así completamente nosotros nos entregamos a ti. Y esto me habla, si lo pudiéramos aplicar igual a nuestra vida, me simboliza la manera en que yo debo de responder cuando Dios me ha llamado. Ahora, voy a hacer un paréntesis, porque alguien me puede decir: bueno, estamos viendo de Aarón y su familia, y ¿qué con nosotros? Bueno, es lo mismo. Dios nos ha llamado para servirle. Dios tiene a cada uno de nosotros un llamado. A lo mejor tú tienes poquito en la iglesia o tienes mucho en la iglesia, pero tanto unos como otros tenemos un llamado de parte de Dios y rendiremos cuentas con lo que Dios me ha llamado. Y lo que yo tengo que aprender es, bueno, lo sabemos, tengo que entregar mi vida y he pedido perdón por mis pecados, ya ha habido un sacrificio. Pero también tengo que aprender que Dios me pide una entrega total. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, es que es lo más lógico que debemos de hacer. ¿Cuál es un sacrificio vivo? Una entrega total. Lo que Dios me pide, lo que Dios te pide, es una entrega total a Él. Dice ahí en el versículo 18: y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto, y lo dice ahí, de olor grato para Jehová. Y bueno, nosotros que somos aquí del norte y sabemos cuando de repente ponen la carne en el asador, ¿cómo huele, no? Y dice: ay, ya huele bien sabroso. Bueno, ese es un olor grato. La pregunta es: ¿tú te estás entregando a Dios así, de esa manera, en el cual estás dando un olor grato a Dios? La manera en que le sirves, ¿le estás dando un olor grato? Vuelvo a decirte, no basta con ser su hijo, no basta con ser salvos, no basta con saber que ya, pues yo si viene Cristo me voy con Él. No, es necesario responder a un llamado de parte de Dios y saber que lo que yo hago, mi vida, le está agradando completamente a Dios. Mi ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Y la pregunta que yo te haría es: ¿y cómo le estás sirviendo a Dios? A veces pensamos, es bueno, a alguien le hablé de Cristo, es que yo le ayudé, le di unas monedas a una persona y así le sirvo a Dios. El servicio no es como yo quiera, el servicio es conforme el llamado que Dios me da. Y eso es importante que lo podamos aprender. Tercer sacrificio, versículo 19. Dice, y luego dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez, pon las manos sobre el otro carnero, el segundo. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y las pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos,
sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de ellos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomará del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Entonces, este es el otro carnero. Volvían a poner sus manos sobre ellos, sobre el carnero. El primero simbolizaba perdón de pecados. El segundo, nos hemos entregado completamente a ti. Y el tercero simbolizaba que estamos y seremos apartados solamente para servirle a Dios. Le estaban diciendo a Dios: úsanos porque estamos separados y apartados solamente para servirte. La sangre de este carnero no se ponía sobre el altar, era sobre el lóbulo de sus orejas, sobre el dedo pulgar de sus manos, en el derecho y en el pie también derecho. Y representa que todo mi ser está separado para ti. De una manera simbólica es lo que escucho, lo que hago y a donde me dirija con mis pies. De un lugar, de una manera, todo mi ser completamente le pertenece, es de Dios, está apartado para Él. Y esto me habla de esa consagración completa en la cual ellos están haciendo. Lo primero tenía que ver con el perdón de pecados. Después tuvo que ver con el dedicarme completamente para ti. Y el tercero es, pues yo me dedico para servirte en lo que escucho, en lo que hago y a donde yo voy. Todo esto tenía que ver con el ser apartado para Dios. ¿Sí? Versículo 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Cuando leo esto, la manera más fácil de entender es que agarraban los panes y lo mecían. Uno puede decir, pues qué raro, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero así Dios lo pide. Después de haberlo mecido, era entregado, era puesto en el altar, ardía, y otra vez era una ofrenda encendida a Jehová y mecida. Verso 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada a los hijos de Israel de su sacrificio de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Recuerden que el primero, la vacada, se quemó una parte adentro, otra afuera. El segundo carnero, el primer carnero, que es el segundo sacrificio, fue quemado por completo. Del tercer sacrificio, que es el segundo carnero, se quemó solamente una parte y otra parte se resguardó. Y aquí me dice que ahora
de ese sacrificio iban a tomar el pecho del carnero y la espaldilla, y era una ofrenda elevada a Dios. Esta ofrenda elevada me habla de la provisión. Este pecho de carnero y esta espaldilla era para Aarón y para sus hijos, para que ellos comieran de ella. Y esto me habla de esa provisión que Dios estaba haciendo para con ellos. Versículo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Me habla de un sacerdocio generacional. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el tabernáculo. Entonces, todo aquel que tenía que tomar el lugar del sacerdote tenía que pasar por este proceso. Verso 31. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en lugar santo. ¿Sí? En la parte del sacrificio que les decía, era cocido para poder comerlo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de la reunión. Yo les decía ahorita, esto me habla de esta provisión que Dios les da para que ellos pudieran comer. Qué tan importante es que ellos comieran. No solamente era para que no tuvieran hambre, sino esto me habla de comunión. Si te das cuenta, incluso cuando Jesús está aquí en su ministerio, muchas ocasiones Él come con sus discípulos. La Santa Cena y todo eso tiene que ver con, porque esto me habla de una comunión que hay. Verso 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Entonces nadie más podía comer más que ellos. Era una comunión que Dios tenía con ellos. No era para todos, simplemente era con aquellos que estaban en este proceso. Dice, y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego. Lo que hubiere sobrado no se comerá, porque es cosa santa. Entonces, no podían guardarlo para el día siguiente. Lo que sobraba ellos comían, y lo que sobraba no era guardarlo, era completamente quémalo. Y esto era entregado a Dios porque era algo santo. Tristemente, más adelante, los sacerdotes van a empezar a corromper. Carne sobraba, agarraban carne que más de la que tenían que tomar, no se la comían, la vendían, hacían negocio, empezaban a enriquecerse, y todo eso trae una consecuencia. Tanto así que esta corrupción va a llegar hasta cuando Jesús llega al templo y voltea las mesas y dicen, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bueno, todo esto después se va a transgiversar y todo a ser mal, pero lo principio Dios así lo había establecido. Verso 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar será santificado. Entonces me dice claramente que esto iba a ser por 7 días. Era mucho trabajo que se tenía que hacer, y 7 días eran dedicados completamente para Dios. ¿Sí? Ahora, antes de pasar al sacrificio, nada más retomar todo el proceso, y tiene que ver mucho con nosotros.
Lo primero, ¿qué fue lo que qué fueron a hacer? ¿Qué les hicieron? Los lavaron. Después los vistieron. Después los ungieron. ¿Sí? Después hay un sacrificio por el perdón de pecados, hay una entrega total y el ser apartados completamente para Dios. Si tú te das cuenta, es lo mismo que Cristo ha hecho por nosotros. Al momento en que Él es el sumo sacerdote, Jesucristo, lo que Él viene a nuestra vida es precisamente hacer eso. Él lo primero que hace es que lava nuestros pecados. Ahorita voy a leer unos versículos. Él nos viste de una nueva vestimenta y nos unge a través de su Espíritu Santo. Y todo lo que se ha hecho del sacrificio por los pecados, de la consagración, es la manera en que yo debería de responder delante de Dios. ¿Para qué? Para un servicio, para un propósito, para un ministerio que Dios ha puesto sobre ti. Yo espero lograr hacer énfasis en entender la importancia de servirle a Dios. Porque la Biblia me muestra la historia o la parábola de los talentos. Que 3 personas reciben diferentes cantidades de talentos. Y el primero con lo que tenía lo multiplicó. El segundo con lo que tenía lo volvió a multiplicar. Pero el tercero, que tenía un talento, dice que tuvo miedo y lo guardó y no hizo nada para no perder el talento. Y cuando viene a rendir cuentas el Señor y le llama cuentas, Él le dice: es que tuve miedo. Sé que te gusta recosechar donde no sembraste. Y empieza a dar una explicación de cómo es el Señor. Lo conoce. Pero por miedo no desarrolla el talento o el llamado, el ministerio que Dios le ha dado. Y es tanto el enojo de Dios que hay una consecuencia plenamente para él. Entonces yo quiero que tú puedas entender que este mensaje tienes que entender lo que Dios ha hecho en ti, pero también tienes que entender que Dios tiene un llamado para tu vida. Y que un día tú y yo estaremos solitos, cada uno frente a Dios rindiendo cuentas. Y a lo mejor no será un juicio o un llamar cuentas para ver si soy salvo o no soy salvo, porque tenemos seguridad de la salvación, de que somos hijos de Dios. Pero un día todas nuestras obras serán pasadas por fuego y cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Y yo no sé, yo me pongo a imaginar como cuando de repente tu jefe en el trabajo te llama y te dice: ¿puedes venir a la oficina? Entro a hablar contigo. Y cuando tú sabes que algo está mal, no te dan tantas ganas de ir a hablar con tu jefe. Hasta dices de repente: bueno, pues si me corre, pues ni modo, hasta aquí, Señor, lo que tú quieras, y no sé qué más, ¿verdad? Pero ante Dios, ¿qué vas a decir? Porque hay un llamado a servirle. Me habla de una entrega total. Lo que vamos a leer a continuación a mí me impresiona, porque estamos hablando de Aarón y sus hijos que por 7 días estuvieron haciendo esto. Acabamos de terminar de decir: por 7 días en un sacrificio, otro sacrificio, ofrenda mecida. Y ellos tenían que preparar los animales, tenían que preparar los panes, tenían que hacer todo. Era un trabajo arduo para ellos. Termina la consagración y mira lo que ahora sucede. Versículo 38, vamos a seguir leyendo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. A partir de ahora, si te das cuenta, Dios los llama al servicio, Dios los llama a un tiempo completo. Y no hay un momento para que Dios diga: bueno, y descansarás de aquí en adelante 1 semana porque viene mucho trabajo. No. Hoy termina tu consagración de 7 días y le dice lo que harás mañana. Y al día siguiente tenían que hacer un sacrificio de 2 corderos
uno en la mañana, uno va a ser en la tarde y va a ser todos los días. Dice así: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Serán 2 sacrificios donde tenían que preparar los animales, tenían que amasar, tenían que machacar, tenían que hacer todo lo que es el trabajo. Y no era algo que se acababan en 15 minutos ni nada, era un trabajo completo, tiempo completo. Interesante, no piden descanso, no le dicen a Dios: Dios, agarra mejor a otros, no, sino que es para ellos, porque están ofreciendo sus vidas y le dicen: Dios, mi vida te pertenece. Y no solamente lo dicen, sino que lo empiezan a vivir a partir de ese momento. La obra de Dios es intensa. Si a veces aquí venía a la iglesia media 2 horas, 3 horas, de repente es pesado, ellos estaban completamente dedicados a Dios. Verso 42 me muestra el propósito de todo esto. Dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Cuál es el primer propósito que yo veo de estos sacrificios? Que Dios quería reunirse con su pueblo. Y puedes aplicarlo. Si tú trabajas para el servicio de Dios, si tú le estás sirviendo a Dios, tienes que entender que lo que tú haces, tu sacrificio, es con este propósito. Número 1, de hacer que Dios se reúna con su pueblo. Y es lo que trabajamos aquí en la iglesia. Verso 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Otro propósito, que era para que ese lugar se llenara de la gloria de Dios. No solamente se iba a reunir, sino que iba a ser para su gloria. Verso 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el tercer propósito? Que era un lugar de santificación. El primero dijimos que era para reunirse, para que la gloria de Dios se llene, y era un lugar de santificación. Verso 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Era un lugar de habitación de Dios, donde Dios iba a morar ahí en el tabernáculo. Y 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Era un lugar donde ellos iban a conocer a Dios, ¿sí? Un lugar donde se conocerá el Dios de su pueblo. Entonces, todo esto que me habla de la consagración, te les decía ahorita, tiene un efecto con nosotros, del servicio, pero también de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y vamos ahora a 1 de Corintios capítulo 6, por favor. Y voy a leer algunas porciones simplemente para ver lo que Cristo ha hecho con nosotros. 1 de Corintios 6, del 9 al 11 primero.
Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Empieza Pablo a la iglesia a enseñarle, le está hablando a la iglesia y le dice: no te equivoques, no erréis. Y va a decir quiénes no van al reino de los cielos: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego les dice: y esto, o sea, todo lo que acabamos de decir, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto me ayuda a entender lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, porque la mayoría de nosotros hemos fallado o pecábamos en alguna de estas áreas. Y dice en fornicación, idolatría, adulterio, afeminados, homosexualismo, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y todo esto me habla de unas características. Y luego le dice Pablo: y esto eran ustedes, algunos de ustedes. Pero ya no son eso, porque ahora habéis sido lavados, santificados, que son apartados, consagrados, y justificados. ¿Sí? Entonces, a mí me ayuda a entender que Dios ha hecho ese cambio en nuestra vida. Para que yo le pueda servir, para que tú le puedas servir, lo primero que Él hace es lavarte. Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerdan que les dije hace rato cómo Aarón y sus hijos no se lavaron ellos solos? Ellos pudieron haber dicho: a ver, no, Moisés, nos lavamos solos, no te preocupes. Pero no, la señal era que Moisés tenía que lavarlos. ¿Por qué aprendemos esto? Porque nosotros mismos no nos podemos lavar nosotros solos. Alguien nos tiene que lavar, y en este caso es Jesucristo, el sacerdote, que Él mismo nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, lo primero que puedo recordar y podemos ver en estas dos porciones es que Jesús me lava. Número 2, Él nos vistió. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Ahorita lo acabamos de leer, ¿no? Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, eso ya hablamos, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. La vestimenta que Dios ha puesto en nosotros se llama justicia. Él nos ha vestido con su justicia. La Biblia me dice que si yo trato de agradar a Dios con mi justicia y mis obras, me dice que son como trapos de inmundicia. Pero con lo que Él me ha vestido es con su justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es obedecer a Dios siempre en todas las cosas. O sea, es nunca fallar en nada en toda mi vida. Eso es imposible, porque el hombre peca. Y si el hombre peca y ha fallado, está mal delante de Dios.
Pero la justicia que Dios pide es una justicia perfecta, donde alguien obedezca toda su ley en todo momento. La Biblia me dice que aquel que se equivoca en un solo mandamiento es culpable de toda la ley. Entonces el hombre es incapaz de ser justo delante de Dios. ¿Quién ha sido capaz de lograr esa justicia? Jesús. La Biblia me enseña que el que no conoció pecado, que él no falló, él no pecó. Entonces Jesús, en la vida que él estuvo aquí, fue justo, obedeció todo tiempo y en todas las cosas. Eso que él hace es justicia. Cuando uno viene a Cristo, según Romanos, por la fe en Jesús, él me entrega esa justicia. Interesante. Su justicia, me viste de su justicia, no como alguien que pecó y ha sido perdonado, sino la justicia que Dios me pone es como de un manto, como si nunca hubiera pecado. Esa es la justicia de Dios. Entonces, cuando él me habla, no solamente me ha lavado con su sangre, sino que además Él me viste. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando venimos a Cristo, me convierto en una nueva criatura. Esa criatura es una persona justa delante de Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por mi vida. Como si nunca hubiera pecado. Entonces, ¿qué me hizo? Me lavó. ¿Qué me hizo? Me vistió. Y por último, Él me ungió. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como ahora le pertenecemos a Dios, como ahora somos de Él y hemos sido lavados por Él y hemos sido vestidos por Él, ahora Él nos ha ungido. ¿Para qué me unge? Para poder servirle. Les decía hace rato, nadie podía servir a Dios si antes no se consagraba con Él. Y la consagración tenía que ver con el lavado, con la vestimenta y con la unción. La Biblia me dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. También una palabra que me gusta a mí es capacidad. Pero seréis capacitados cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, es lo que te capacita para poder servirle. Muchas veces tenemos miedo a servirle a Dios porque no sé cómo decirle, no sé cómo hacerle, me equivoco, yo no conozco las cosas. Pero te voy a decir algo: cuando Dios te unge con su Espíritu, cuando Él ha puesto su unción sobre nosotros, Él te capacita para hacer su obra. Por sí solos, todos nosotros estamos perdidos. Porque no es mi fuerza, no es mi sabiduría, no es mi entendimiento. Porque esto no es por obra de hombre, no es por fuerza de hombre, sino es por su Espíritu. Y cuando tú entiendes que Dios ha puesto su unción sobre ti, tienes que entender que estás listo, capacitado para hacer su obra. Entonces ya lo acabamos de ver, no solamente en Aarón, también versículos que podemos aplicar a nuestra vida es que Él nos ha lavado, Él nos ha vestido con su justicia delante de Dios, hoy nos ha ungido. ¿Qué es lo que me corresponde a mí ahora?
porque esto lo hizo Él. No lo hacemos nosotros. ¿Qué me corresponde a mí hoy? Ofrecerme como un sacrificio vivo delante de Él, donde me entrego por completo. Donde hoy tú le tienes que decir a Dios: Dios, mi vida entera te pertenece. Mi tiempo te pertenece. Mis recursos te pertenece. Mi familia, todo cuanto tengo, todo te pertenece, todo te lo entrego. Y creo que aprender a lo que estaban haciendo los sacerdotes. En el momento que entendieron que Dios los había llamado, en ese momento empezaron a servir, porque Dios había puesto un llamado especial en sus vidas. Ojalá puedas entender eso. Que este capítulo me ayuda a entender no solamente lo que Cristo ha hecho en mi vida, sino en la manera en que yo tengo que aprender a responder al del llamado. Si estás aquí hoy, es porque Dios te está llamando a servirle. No vayas a poner excusas. Es que yo no sé qué hablar, no sé qué decir, porque Dios ha puesto y ha dicho que Él derramará de su poder y su unción sobre ti para cumplir su obra. Que no pierdas el privilegio del llamado que Dios te ha dado. Yo me imagino que el momento en que Dios ponía al frente a Aarón y a su familia ante todo el pueblo, era un gran privilegio. Es el mismo privilegio que Dios hoy te pone a ti delante de todos. Un llamado a servir y a entregarte completamente para Él. Nos ponemos de pie, por favor.